padres. Gracias a Dios que nos da otra oportunidad más de estar juntos, aprender de su palabra. Si trajo su Biblia, vaya al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice el escritor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, le damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que usted es el indicado en el cual ya le adoramos, le glorificamos, le cantamos, esperando que se agrade cada uno de nosotros. Ahora prepare nuestra mente, nuestro corazón, para atesorar su palabra, para ponerla en práctica y enseñarla en aquellos que aún no la han conocido. Así, nuevamente, le damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos. Sabemos y reconocemos y hemos puesto nuestra confianza en usted, el cual es el autor de nuestra fe. Así nos ponemos en sus manos para que usted nos oriente por medio de su palabra. Ayúdenos a entenderla, a comprenderla y a ponerla en práctica para que crezcamos espiritualmente. Nuevamente le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque oramos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Vamos a estudiar una clase, las distracciones que desvían nuestra mirada de Dios. Yo le he puesto así: las distracciones nos apartan de Dios. Nosotros caminamos por fe, vivimos por fe. Hoy en día vivimos en una época donde las distracciones abundan. Las redes sociales, el trabajo, las preocupaciones, los entretenimientos, las noticias, las responsabilidades. Nada de esto es malo. Pero cuando ocupan el lugar que le pertenece a Dios, comienzan a desviar nuestra mirada espiritual. No es malo tener Facebook, no es malo trabajar, no es malo el entretenimiento como los deportes y X cosa, pero cuando las distracciones ocupan nuestro centro, nuestra mirada, bueno, nos desvían de nuestra mirada espiritual, que es Cristo. La Biblia nos llama a vivir con enfoque, con claridad, con los ojos puestos en Cristo Jesús. Por eso escogí este versículo. Este versículo es de grande enseñanza. El punto número 1 es: puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, ya lo leímos. Esta frase es una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento y enseña varias verdades. Verdades esenciales para nuestra vida cristiana. El primer punto que enseña es que nuestra vida cristiana requiere enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando? Si caminamos por fe, ¿cuál es nuestro enfoque? La palabra puestos significa fijar la mirada. Puestos los ojos en Cristo Jesús significa fijar la mirada en Cristo.
enfocarse completamente en Cristo, apartar la vista de todo lo demás y enfocarnos solamente en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque es el autor de la fe y nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista, caminamos por fe. En este punto es como si el escritor dijera: quita la mirada de todo lo que te distrae y colócala solamente en Jesús. Por eso está diciendo, puesto los ojos en quién, en Cristo Jesús. O sea, quita la mirada de todo lo que te distrae. El versículo 2 habla de las distracciones. Digo, el versículo 1, Hebreos 12:1. Pero la fe no se sostiene mirando las circunstancias, porque por vista, si caminamos por vista, vamos a empezar a ver las circunstancias, o vamos a empezar a ver las personas, o vamos a empezar a ver los problemas. Por eso nosotros debemos de quitarnos de esas distracciones y empezar a mirar a Cristo. ¿Por qué es necesario mirar a Cristo? Bueno, porque Jesús es el origen de nuestra fe, es el autor de nuestra fe. Si Él es el autor de nuestra fe, bueno, esto significa que Él inicia la fe en nosotros, inició la fe en nosotros. ¿Cómo la inició? Cuando nos llamó, cuando nos dio vida espiritual. Cuando nos llamó y nos dio vida espiritual, bueno, Él puso en nosotros esa fe. La fe nos da la capacidad de creer en algo que no hemos visto, como el cielo. Bueno, del que habla Apocalipsis allá en versículos 22, que nos espera un cielo nuevo en el cual no hemos visto, pero creemos que existe. Esa es nuestra fe. La fe no nace del esfuerzo humano, nace de la obra de Cristo en el corazón del creyente. Por eso nosotros caminamos por fe. Y Cristo es el autor de la fe. Esa fe que nosotros tenemos, Cristo la va a ir perfeccionando. Porque Él es el autor de la fe. Cristo no solo comenzó la obra en mí y en ti, sino que Él la va a terminar. Si alguien quiere leer Filipenses 1, versículo 6, o 5 y 6. El apóstol Pablo aquí nos enseña que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Capítulo 1, 5 y 6. Por vuestra comunión. Filipenses 1, 5 y 6. Okay. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es vuestra comunión? Bueno, cuando recibimos a Cristo, empezamos a tener comunión con Cristo. Y ahí es donde empezó nuestra fe. Pero dice Pablo en el versículo 6 que debemos de estar persuadidos de esto, de que nuestra fe, el que la comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. ¿Quién es el que va a perfeccionar mi fe? Cristo. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Él es el que nos llamó. Pero acuérdense, estamos examinando este versículo que debemos de poner nuestros ojos en ¿quién? En Cristo Jesús. Que no debemos de distraernos de nuestra mirada de Cristo.
la fe que Cristo ha depositado, Cristo la va a perfeccionar, la va a fortalecer. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? Ahí está en el versículo 12. Puestos los ojos en Cristo Jesús, mirando a Jesús, no a nosotros mismos, porque nosotros a veces tenemos una fe pequeña, hay otros que tienen una fe grande, pero no debemos de mirarlo nosotros, la fe que tenemos, porque todos nosotros tenemos que llegar a la perfección que es Cristo, y el que nos va a perfeccionar es Cristo, pero a veces nosotros queremos perfeccionar a aquel hermano, no es que aquel hermano tiene poca fe, todavía duda de lo que Dios puede hacer en él. No, no debe de ser así. Nuestra fe se fortalece mirando a Jesús. Estos versos, bueno, que leímos, Hebreos 12:2, nos enseña que la fe no se fortalece mirando a nuestros errores, que la fe no crece mirando nuestras fuerzas, la fe no se sostiene mirando nuestras emociones, la fe crece mirando a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ver de Cristo? Pues su ejemplo. Cuando nosotros miramos el ejemplo de Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo, nuestra fe va a crecer. ¿Por qué? Porque vamos a seguir a Cristo. Bueno, es lo que estamos haciendo, siguiendo a Cristo. Cristo nos enseñó su carácter, Cristo nos enseñó su poder, Cristo nos enseñó su amor, su humildad, su fidelidad. Y si nosotros ponemos en práctica la fe de Cristo, bueno, nosotros vamos a crecer. Fíjense, un versículo bien pequeño, pero cuánta enseñanza trae. En este versículo, Jesús es el modelo perfecto de la fe. Por eso Hebreos 12:1 dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dije, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Despojémonos de todo peso. Bueno, aguas con las distracciones, porque las distracciones son obstáculos para que nuestra fe crezca. La carrera es una carrera espiritual. Debemos de enfocarnos más que en la carrera espiritual, correrla con paciencia, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, porque si ocupamos nuestros ojos en las distracciones, pues es posible que no terminemos ni la carrera. Debemos de correr la carrera con paciencia mirando a Jesús. Por eso el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe. ¿Qué quiere decir el autor? Bueno, quiere decir que Jesús corrió su carrera. ¿Cómo la corrió? Bueno, soportó la cruz, despreció la vergüenza, venció el pecado, se sentó a la diestra del Padre. Este es el ejemplo de cómo vivir nosotros enfocados con un propósito divino. Por eso no debemos de distraernos, que nuestros ojos estén bien fijos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Cuando nosotros miramos a Jesús, vamos a ser librados de las distracciones. Este verso conecta directamente con nuestro tema. Las distracciones desvían nuestra mirada de Dios
La vida cristiana es una carrera que requiere enfoque, y nuestro enfoque está en Cristo, porque Él es el autor de la fe y Él es el que va a hacer crecer nuestra fe. Por eso explicábamos la palabra puestos, que implica fijar, enfocar y mantener la vista en alguien. Y si nosotros somos cristianos, mantenemos nuestra mirada en Cristo. Y no debe de ser una mirada ocasional. ¿Qué quiere decir una mirada ocasional? Bueno, que después me desvíe o desvíe mi mirada. Como ahorita estamos aprendiendo de poner nuestros ojos en Cristo, bueno, así debe de ser desde que salgo, poner mi mirada en Cristo. La mirada ocasional es que ahorita estamos poniendo atención y ya saliendo del servicio nos desenfocamos de lo que aprendimos el día de hoy. Debe de ser una mirada constante. ¿Por qué debe de ser una mirada constante? Porque Jesús es el punto de referencia. Cuando lo perdemos de vista, ¿qué pasa? Perdemos de dirección. Ahí la palabra es, hermano, que tenemos que estar persuadidos por él, por su palabra. Tenemos que estar bien con una convicción positiva. Así de que es. estemos convencidos de que Cristo es el consumador de la fe, ¿verdad? Y que estemos ahí puestos los ojos en Él. Porque como dices, salimos y se nos hace fácil, nos desviamos. Y es muy fácil desviarse de la vista. Decíamos al principio, las redes sociales, el trabajo y todo, está bien, pero si ponemos más nuestro empeño en Cristo y dejamos a Cristo a un lado, bueno, entonces ahí está mal. Las distracciones no solo nos entretienen, nos desvían. Ahora que hubo la Copa esa mundial, todavía no se acaba, ¿verdad? Pero ahora que hubo la Copa Mundial, ¿cuántos no se distrajeron? Porque aman el fútbol. El fútbol es una distracción. Se distrae la mente, sí. Pero los juegos eran en el domingo, en la tarde, y mucha gente no venía. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en Cristo. Su mirada estaba en las distracciones. Cuando dejamos de mirar a Jesús, comenzamos a mirar las distracciones, como los problemas, a las personas, los temores, los deseos, las opiniones, y eso nos roba la paz y nos roba el propósito y la claridad de nuestro enfoque. ¿Sí va entendiendo? El punto número 2 es que las distracciones producen desenfoque espiritual. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Lucas capítulo 10. El punto número 2 es que las distracciones producen desenfoque espiritual. Lucas capítulo 10. Ya lo tiene, mi amiga. Versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. ¿Estaba distraída? Sí. Estaba distraída. Mientras María estaba a los pies de Jesús. Aquí vemos dos personas. Una que pone su mirada en Cristo Jesús y otra que está distraída
Marta no estaba haciendo algo malo. Estaba preparando la cena. Estaba sirviendo, no es malo. Pero estaba distraída. Distraída de lo más importante, de la presencia de Jesús. Cuando venimos a la iglesia, estamos ya escuchando la palabra de Dios y de repente uno se levanta al baño. ¿Y qué hace uno? Ya me distrajo esa persona. O el niño empieza a hacer algo y ¿qué hacemos? No, el niño ya está empezando a inquietarse. Y aquí en este ejemplo vemos dos personas. Una estaba enfocada escuchando a Jesús y la otra estaba distraída. Por eso Jesús les dice, o le dice, una sola cosa es necesaria. Y aquí habla de una verdad espiritual. No es que Marta hiciera cosas malas, sino que lo bueno ocupó el lugar de lo mejor. Es bueno venir a la iglesia, sí, pero a veces nos distraemos de lo mejor, de escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que el pecado nos aleja, pero casi a veces no es el pecado, sino son las distracciones. Y las distracciones, como el ejemplo, el exceso de trabajo a veces nos aleja de Dios. El exceso de la rutina, del cansancio, del entretenimiento. A veces lo urgente, porque sí es urgente trabajar para traer comida, alimento a nuestra casa, pero a veces lo urgente nos roba lo más importante. Punto número 3. Las distracciones nos alejan de vivir como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Las distracciones nos alejan de vivir como hijos de Dios. Primera de Juan 3, del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí vemos que Juan está enseñando que nuestra conducta revela nuestra identidad espiritual. Cuando estamos distraídos, dejamos de practicar justicia y amor. La distracción espiritual abre las puertas al pecado, a la tibieza y a la confusión. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Cuando nos reunimos, debemos de hacerlo decentemente y en orden. Pero el que hace un desorden, está siendo distraído por el pecado. La distracción espiritual abre puertas al pecado, a la tibieza y a la confusión. Cuando la mirada se aparta de Dios, el corazón se va enfriando. El pecado se vuelve más atractivo. La identidad se debilita. Por eso Juan nos dice
la identidad de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya Jesús nos está diciendo que el que pone la mirada en Cristo Jesús, bueno, es un hijo de Dios porque está viviendo en obediencia. Pero uno que no pone sus ojos en Cristo Jesús, llamándose cristiano, y no obedece la palabra de nuestro Dios, bueno, se considera un hijo del diablo. La distracción es una estrategia del enemigo para desenfocarnos de nuestra verdadera identidad. La distracción como estrategia del enemigo para desenfocarnos de nuestra verdadera identidad en Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos donde Satanás intenta desviar a hombres y a mujeres de su propósito, de su llamado y de su identidad. Y vamos a ver solamente 3, porque hay muchos. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. La distracción por la mentira. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, perdón. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos que la serpiente no atacó a Eva con violencia, sino la atacó con una distracción, pero una distracción mental. Dios ya le había dicho a Eva y a Adán que del huerto podían comer todo, mas de este árbol no. Pero vino la serpiente astuta y usó la distracción mental. Hablándole bonito, la hizo enfocarse en lo que no tenía. La hizo dudar de lo que Dios sí había dicho. La hizo pensar en una identidad falsa, donde le dice: será como Dios. Más que Dios no quiere que sepas. ¿Y quién usó la distracción? El enemigo. ¿Quién usa las distracciones dentro de la iglesia? El enemigo. Y a veces nosotros desviamos nuestra mirada y caemos en esas distracciones. Por eso no debemos de desenfocar nuestra identidad, haciéndonos creer que necesitamos algo fuera de Dios para ser completos. Ya Dios en su palabra nos ha dado mandamientos para que nosotros caminemos derechito. Pero el enemigo es astuto y va a buscar la manera de distraernos para desviarnos del camino. Otro ejemplo: Lot, distracción por lo atractivo del mundo. Génesis 13, del 10 al 12. Las cosas del mundo también nos distraen. Las cosas del mundo, y en el mundo hay muchas cosas que nos distraen. Pero vamos a ver algo. Génesis 13, del 10 al 12. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipcio, en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot
ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Antes de que pasara esto había un problema. Sí. Y Dios le dice a Abraham, bueno, haz que tu sobrino Lot se vaya, tome una decisión, enséñale que se vaya por este lado o por este lado. Y Lot vio la llanura pues llena de pasto, pero al tomar esa dirección donde había abundancia, acordémonos que su camino no fue fácil. Lot se dejó distraer por lo visible y no por lo espiritual, aunque era un hombre de fe, pero su corazón se distrajo por lo material. Terminó viviendo entre gente que corrompió su familia. Al día de hoy, hermanos, yo sé que en la Iglesia de Cristo hay familias que tienen 2, 3, 4, 5 hijos dentro del hogar. Pero ¿no le ha pasado que a veces uno no quiere ir? Le llama más la distracción, ya sea del juego o de X cosa. Y uno lo sabe como padre, como madre, sabe lo que le gusta a nuestros hijos y sabe cuando van con ese entusiasmo y cuando no van con ese entusiasmo. Aquí vemos a Abraham y a Lot. Lot escogió el camino equivocado. Abraham escogió el camino que le dejó. Pero a veces en nuestras familias los hijos quieren distraerse en las cosas que ellos miran. Vamos a la iglesia, allá vamos a aprender. Es que no se distraen a veces. Van a decir, no, pues es que no me distraigo. Ellos quieren distracción, ellos quieren entretenimiento. Pero acuérdense que a la iglesia no se viene a dar entretenimiento ni a distraerse, sino a cumplir con las ordenanzas de Cristo, de aprender y crecer espiritualmente. Por eso no debemos de perder nuestra identidad. Cuando ponemos nuestro corazón en las cosas del mundo, perdemos nuestra identidad. Lot terminó viviendo entre gente corrompida junto con toda su familia. A veces usar lo atractivo del mundo nos aleja del propósito y del enfoque que tenemos en Cristo Jesús. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando caminó sobre el mar y quitó su mirada de Cristo. ¿Por qué quitó su mirada de Cristo? Por las distracciones. Empezó un viento fuerte y en vez de seguir mirando a Cristo y seguir caminando, ¿qué hizo? Miró a su alrededor y dice, ay, ahí viene una tempestad. ¿Y qué pasó? Quitó su mirada de... Se distrajo por el viento. Quitó su mirada de Cristo. Acuérdense que su identidad, bueno, la identidad de Pedro es que era un discípulo con autoridad. Pero el miedo lo hizo hundirse. Eso está en Mateo 14, versículo 28 al 31. Pero no lo vamos a leer porque está largo. La estrategia del enemigo: usar circunstancias para hacerte olvidar quién eres en Cristo. La distracción es una de las armas más sutiles del enemigo. No siempre viene como pecado evidente, sino como una idea, una emoción o una oportunidad. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y hay veces que están batallando con su trabajo, que no tienen trabajo y le piden a Dios y Dios les da, pero a veces desvían su mirada de que Dios le dio ese trabajo y se enfocan más en el trabajo y la iglesia la deja
Pues ahí después que tenga tiempo voy a ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Y no es así. El enemigo usa las oportunidades, usa la preocupación, usa la urgencia, usa la comodidad. La meta de Satanás es siempre la misma: desenfocarte de tu identidad y de tu propósito y de tu relación con Dios. Señales de que hemos perdido el enfoque. A veces nuestra mente está más llena de las preocupaciones por el mundo que de las promesas de Dios. Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos. Si la preocupación me domina, mi enfoque ya se movió. A veces nuestro tiempo con Dios se vuelve opcional. Cuando estábamos en nuestro primer amor, leíamos todo, a cada rato, a cada instante la Biblia. Pero después, poco a poco, el hombre se va enfriando. Jesús dijo en Mateo 6:33 que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si el hombre de Dios ya no pone primero a Dios, el enfoque se desplaza a otra dirección. Y nuestro corazón se va enfriando poco a poco. Y vamos teniendo menos sensibilidad espiritual, menos ganas de orar, menos deseos de leer. Por eso Jesús en Apocalipsis 2:4 le habla a la iglesia a que ha dejado su primer amor y que vuelva a su primer amor, y le da la oportunidad para que no se pierda esa luz que hay en aquella persona que se ha enfriado. Por eso debemos de poner siempre en práctica los frutos del Espíritu. Y ahí viene la paciencia. Si no tenemos paciencia, bueno, eso revela que hay desconexión espiritual. A veces nos descuidamos con lo inmediato y descuidamos lo eterno. Por eso Jesús siempre decía allá en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que ocupa más nuestra mente? ¿Qué es lo que consume más nuestra mente? Y lo que consume más nuestra mente es lo que revela lo que más nos enfoca. A veces perdemos claridad en nuestras decisiones porque estamos distraídos. A veces ya no sabemos para dónde ir, qué hacer, qué elegir o hacia dónde ir. Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, Él va a dirigir nuestras veredas. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. No debemos de distraernos. ¿Cómo recuperar la mirada en Jesús? El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Seré exaltado de entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo recuperar la mirada en Jesús? Bueno, reconocer que Él es Dios, que Cristo es Dios. Debemos de priorizar la palabra. Debemos leerla con intención, no por obligación, porque la palabra es la que alumbra nuestro camino. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero no debemos de leerla por obligación, sino que nazca de un corazón que quiere crecer en fe. Debemos de orar con más firmeza, así como lo dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Porque la oración delante de nuestro Dios es la que fortalece nuestra fe. Dice el salmista en el 141, versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mi ofrenda de ti es como el incienso, dice el salmista. Así que debemos de ordenar nuestras prioridades y poner a Cristo en primer lugar. La iglesia debe de poner en primer lugar a Cristo. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por eso es necesario que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús y no en las distracciones. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, vamos a tener una vida enfocada en algo, en las promesas de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, bueno, va a haber resultados visibles, profundos y constantes. Y en primer lugar, la Biblia es nuestra guía. Y en segundo lugar, cada cristiano debe de dar frutos claros. Y cuando empezamos nosotros a enfocarnos en la Biblia, porque la Biblia es la que nos guía en nuestro caminar aquí en este mundo, vamos a encontrar paz en medio de las circunstancias. Siempre y cuando nuestro enfoque esté en Dios. La paz no depende de lo que está afuera. Recuerde que Isaías 26:3 dice que Dios nos guardará en completa paz, siempre y cuando perseveremos en el pensamiento de Él. Filipenses 4:7 parece que ya lo leímos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les voy a dejar 5 minutos para alguien que quiera comentar. Recordemos, hermanos, que cuando Dios dio los mandamientos, dijo, no tendrás dioses ajenos a mí, delante de mí. Ahí cabe cualquier cosa que ocupa en primer lugar, no nada más una estatua. Así sea el trabajo, los deportes, como usted mencionó, las distracciones. Cualquier cosa que va antes de Dios viene siendo un ídolo en nuestras vidas. Y una distracción que nos desvía, en el Antiguo Testamento nos desvía de los mandamientos de Dios, en la ley de Cristo nos desvía del amor a Cristo. Déjame decirle que las distracciones no siempre son malas, pero sí peligrosas cuando nos alejan de Dios. Hoy el Señor nos llama a recuperar la mirada, a volver a enfocarnos y a poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Alguien quiere decir otro ejemplo? Santiago 4:3. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
amigo del mundo que constituye enemigo de Dios. Entonces, todas las distracciones del mundo son perdición para el cristiano. Si el cristiano no se enfoca en eso, bueno, va bien. Pero si ya no, si estás con tu mirada en las cosas del mundo, te estás haciendo enemigo de Dios. Porque por todas esas cosas que se están mencionando, viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros como cristianos debemos de evitarnos todo eso, porque por ejemplo esos juegos es puro coraje. Si pierdes, si vas perdiendo, es puro coraje y maldición, y entre los mismos jugadores ahí se maldicen unos a los otros, y luego salen acá afuera matándose y peleándose y todo eso. Entonces todo eso va en contra de la voluntad de Dios, y todo cristiano que practique esas cosas, bueno, aquí está la escritura, nos hacemos enemigos de Dios, porque eso viene del mundo y de Satanás, y no viene de Dios, que no viene de Dios. Yo he visto que hay personas que crecen en la iglesia, jóvenes que crecen en la iglesia, pero luego ponen su mirada en las cosas del mundo, como el dinero, ganar un buen dinero, y después pierden su enfoque en las cosas de la iglesia. Se van a ganar dinero, y no está mal que ganen dinero, pero las distracciones lo apartan de Dios. Ya no estás en la iglesia los domingos, los miércoles, tu enfoque ¿en dónde está? En las cosas del mundo. A pesar de que Dios nos dice, no te afanes, ni por lo que vistes, lo que comes, lo que calzas. ¿Por qué lo dice? Porque nos apartamos de Dios. Y nosotros como padres debemos de enseñar estas enseñanzas a nuestros hijos para que no se aparten y para que no pierdan el enfoque de Dios. Pero a veces nosotros como padres fallamos. No tiene nada de malo que faltes el domingo, no tiene nada malo que faltes el miércoles. Si tienes sueño, descansa, quédate a dormir otro rato. No va a pasar como este hombre que no les estorbó a sus hijos. Sacerdote. No le estorbó a sus hijos. Y era un sacerdote. Nosotros también somos sacerdotes el día de hoy. Pero ahí lo vamos a dejar, porque esa es otra historia. Bueno, que Dios les bendiga. Perdón, hermano, es lo mismo. Porque el mensaje que usted está hablando ahorita no es nomás para nosotros, los padres aquí ahorita. Es mandato para que nosotros agarremos todos estos consejos y los enseñemos, porque así está desde la antigüedad, que Dios le dijo a su pueblo: oye Israel, te mando que enseñe, que guardes estos mandamientos y los pongas por obra y los enseñes primero tú, y luego a tus hijos, a tus nietos, y así va. Si ustedes leen Deuteronomio, léanlo, porque es un mandato para nosotros los padres, pero al mismo tiempo para que les enseñemos a nuestros hijos. Así es que no nos salimos del tema, es para todos en general, enseñarle a nuestros hijos. Yo estoy dando un estudio de Job y está muy interesante. Aunque Job no sabía lo que le estaba pasando, pero Dios estaba ahí.
en todo el transcurso de Job, Dios estaba ahí al lado de Job. Y lo estaba mirando y lo estaba oyendo hasta que Dios se le apareció y le dijo, pero luego se los comentó. Sí. ¿Qué les bendiga ahí? Vamos a Ciñete tus tener un ojos canto de agradecimiento a Dios. y ahora